proceso. ¿Se escucha y se ve? Se escucha, La Ángel, pero no diapositiva, se ¿no? ve. Un cachito. S. ¿Ahora sí se ve? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a ver entonces los procesos de la digestión aeróbica. En los procesos de la digestión anaeróbica existen dos etapas, o más bien dos fases. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los procesos normales que existen en sí. Estas dos etapas no significan que tenga que tener dos reactores. No es eso. Son etapas en sí mismas, las etapas. ¿De acuerdo? En las etapas, en cada uno de los reactores se presenta, ya sea el reactor primario o ya sea el reactor secundario, se va a presentar entonces, se van a presentar las etapas de las cuales estoy hablando. Fíjense que a propósito se está poniendo un calentador de agua. La digestión anaerobia y todos los procesos anaerobios necesitan cierta temperatura. Perdón. Normalmente 18 grados centígrados necesita para que las bacterias estén bien, ¿ya? Entonces, a partir de ello, a veces tenemos que calentar el reactor. Dependiendo entonces dónde vas a colocar el reactor, ¿de acuerdo? Tienes las dos etapas, ahí están los procesos, entonces, que se van a encontrar en los procesos de digestión anaerobia. En un proceso de digestión anaerobia existen dos tipos de bacterias y cada una depende de la otra. No pueden vivir unas sin las otras. Entonces, esto es esencial que entiendan ustedes. Los procesos bacterianos no toman lugar aisladamente en un reactor. En un reactor tenemos dos tipos de bacterias. Unas son las que generan ácidos volátiles y las otras son las que generan metano. Y su coexistencia debe estar siempre en balance. Entonces, tú tienes en un reactor, se produce una primera etapa, ¿no es cierto? Y en el mismo reactor voy a tener una segunda etapa. En una primera etapa voy a tener la formación de ácidos. En una segunda etapa voy a tener la formación de metano. Por eso digo aquí primero, la materia se transforma por bacterias formadoras de ácidos a materia orgánica simple. Pero primero, en su modo de estabilizar la materia orgánica, que son moléculas complejas, en ese modo de estabilizar, entonces va a producir lo que serán los ácidos orgánicos. Ahí tienes la materia orgánica, entonces más las bacterias, entonces van a producir los ácidos orgánicos. Este es un tipo de bacterias, ¿ya? Entonces, este tipo de bacterias están en la primera etapa, ¿ya? Vamos por la segunda. Una vez que se han producido los ácidos, van a venir las bacterias que forman metano. Y esas usan los ácidos orgánicos. ¿Para qué utilizan los ácidos orgánicos? Van a producir dióxido de carbono y van a producir metano. Entonces, los ácidos orgánicos de la primera fase más las bacterias, pero esta vez las bacterias formadoras de metano, van a producir metano más CO2. Y esta es entonces lo que nosotros llamamos la segunda etapa, segunda fase.
Entonces quiero que se entienda bien esto, que primero está la formación de ácidos y después la formación de metano. Pero las bacterias formadoras de ácidos son más rápidas en su crecimiento que las bacterias formadoras de metano. Y entonces tengo que tener mucho cuidado. Si no lo tengo, si no tengo el cuidado necesario, mi reactor se puede acidificar. Y si se acidifica mi reactor, no funciona más. Y el olor es a demonios, realmente a demonios. ¿Y de qué depende? De primero que estén en balance y segundo que vivan felices las bacterias. Y eso poco a poco vamos a ir viendo en estas lecciones. Entonces, los procesos que se van a dar son de manera continuada, ¿de acuerdo? Siempre se van a dar la formación de ácidos y siempre se van a dar la formación de metano, siempre en lo que se llama la primera etapa o primera fase y lo que se llama la segunda etapa o segunda fase que nosotros conocemos ya como estabilización. Estabilizar entonces la materia orgánica quiere decir que voy a convertir las moléculas que son altamente complejas a moléculas simples. Y a eso lo voy a llamar yo estabilización. ¿Qué procesos hay en la digestión anaerobia? Primero voy a ver qué tipo de nutrientes les voy a dar. Las bacterias son animalitos, son seres vivos, necesitan nutrientes para poderse desarrollar. Los nutrientes que también nosotros llamamos el sustrato. ¿Cómo está el sustrato? Necesitamos ver para ver si ese sustrato, esos nutrientes están, esos alimentos son los apropiados. Igual que el ser humano. ¿No es cierto? Tienes que tener la alimentación apropiada que te genere vitaminas, qué sé yo, ácidos grasos, todo tiene que estar en equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, incluso me imagino que los vegetarianos, yo no lo soy, ¿no es cierto? Tienen una manera de entrar en equilibrio. Porque si no entran en equilibrio, algo les va a faltar y entonces su salud se va a deteriorar. Lo propio a los carnívoros, solamente carnívoros. ¿No es cierto? Algo de vegetales tienes que tener, porque esos vegetales te están aportando las cosas que las carnes no te están dando. Entonces, los nutrientes no pueden ser, pues, inorgánicos. ¿Sí? Igual que tú, no puedes comer bolas de acero, ¿no es cierto? O, qué sé yo, tachuelas de no sé qué. Cosas inorgánicas no las puedes comer. Si quieres tener una buena digestión, siempre vas a tener alimentos que son orgánicos y de destrucción simple, porque si no tu alimentación va a ser una desgracia también. Y además los nutrientes pueden ser solubles, en el caso de los orgánicos, y los inorgánicos obviamente no son solubles, quedan como inorgánicos. Si tú le das a un reactor un agua residual que contenga, por ejemplo, mercurio, pues has matado a las bacterias totalmente, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener mucho cuidado con la digestión anaerobia. Si tú le has dado a los bichitos anaerobios, dejas que entre agua de lluvia a tu reactor, le estás dando oxígeno. Y cuando le estés dando oxígeno, las has matado todas las bacterias anaerobias. El reactor se te acidifica rápidamente y huele a demonios. Todo el mundo tiene que escaparse. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Preferible es no tener plantas de tratamiento. Entonces, en el líquido, esta es una
que se llama una membrana celular de cualquier cosa. Hay orgánicos solubles que van a ser aprovechados por absorción en la membrana celular, ¿no es cierto? Y las enzimas se van a encargar de digerirlas las van a destrozar a estas cosas para producir más bacterias y para producir, en primer lugar, los ácidos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de nutriente es importante, ya que no toda la materia orgánica se desestabiliza. Igual que en ti, ¿no es cierto? No todo lo que le metes al organismo es aprovechable. Parte no es aprovechable. Puede ser que parte sea no aprovechable porque has comido en exceso. Y si has comido en exceso, si no te has muerto, tu malestar es increíble. Considérate una bacteria, entonces, ¿no? Tiene que haber también, entonces, el adecuado tipo de nutriente que le vas a dar. Si tu alimento es pobre, esto es muy difícil de degradar. No hay duda que no vas a tener la capacidad de degradar los alimentos que sean muy pobres, ¿no es cierto? Existen sólidos inertes, existen plásticos, existen todo tipo de cosas que no son nutrientes. Entonces, los que no son nutrientes no se aprovechan por la bacteria, ¿no es cierto? Por las enzimas de la bacteria. No pasan la membrana celular. Entonces rebotan por así decirlo, estoy hablando en lenguaje coloquial. Entonces solamente del 40 al 60% de los orgánicos se van a reducir, o sea, se van a estabilizar, van a ser aprovechados por las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y nuevamente les digo, los dos tipos de bacterias dependen unas de las otras y deben estar en balance. Si no tengo balance, Dios mío, no funciona tu reactor. Estoy siendo machacón en esto. Porque muy alegremente, en las tesis de grado tengo reactor anaerobio de flujo no sé qué en el altiplano. Uy, si no hay ni siquiera temperatura. Y la carga orgánica de repente es demasiado pobre. Y como verán entonces, las cargas orgánicas que tú vas a meter a un reactor, cualquiera que sea este, tiene que ser la adecuada. Y después, hacia el final de esta lección, ¿no es cierto? Vamos a calcular las cargas, cómo se calculan las cargas, ¿no es cierto? Entonces, en los procesos de digestión anaerobia se forman la primera etapa y la segunda etapa. ¿No es cierto? La materia orgánica, bacterias, ácidos orgánicos, bacterias, metano y CO2. ¿No es cierto? Esas bacterias forman ácidos volátiles. Aquí estoy introduciendo algo, una palabrita bien bonita, volátiles. Los ácidos volátiles son el equivalente de decir ácidos orgánicos. Si tú pones la materia orgánica en una mufla, va a sublimar la materia orgánica, va a pasar de estado sólido directamente a gas. ¿No es cierto? Esa es la característica, entonces, de los ácidos orgánicos. Esto es lo que nosotros llamamos la fase ácida, con las bacterias acidificantes, ¿no? Entonces, es la fase acidogénica. La génesis de los ácidos volátiles. Obviamente,
Los ácidos son utilizados a la tasa que son producidos. Cuidado. Tú produces ácidos, estos, una vez producidos, son agarrados por otras bacterias para producir metano y CO2. Si tengo poquito en esto, en los ácidos, claro, no voy a tener producción de metano ni CO2. Si tengo mucho de la fase ácida, estos ya no van a poder copar con tanto. Y entonces vas a arruinar el reactor. Entonces, todo tiene que estar en equilibrio, en balance. Los ácidos, entonces, estamos diciendo, son utilizados a la tasa en la cual se producen los mismos. ¿Y si no se usan? Si no se usan, se acidifica el medio. Acidificar el medio significa que tu pH ha caído. Entonces, uno de los primeros indicadores de que tu reactor no está funcionando bien es la caída del pH. Cuando está cayendo el pH, entonces el operador de la planta tiene que saber qué es lo que está pasando y tiene que hacer los análisis respectivos para saber si tiene suficiente carga y si la carga es buena, es carga orgánica o puede ser carga inorgánica. Por ejemplo, alguien me dijo y me dio una explicación del por qué no estaba funcionando tan bien la planta de labra. Y parece ser que tenemos muchos residuos de tipo industrial que están viniendo hacia la planta de tratamiento de labra. Obviamente, si tú tienes residuos industriales que entran a una planta de tratamiento, estás fregado. No hay planta de tratamiento que trate todo tipo de descargas. En realidad, lo único que estamos viendo nosotros aquí es tratamiento de residuos municipales, es decir, de la gente, de lo que produce la gente en residuo. Nada que ver con los residuos industriales, por favor. Los residuos industriales tienen otro tipo de tratamiento, que no es este. Entonces, si no se usa el pH y hay una caída en el pH, perdón, entonces el iniciar la planta es una desgracia. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas cuando estás haciendo el commissioning de la planta, es decir, estás haciendo, has metido para empezar a funcionar la planta. Se va a volver agrio, esa cosa que te dice agrio, se generan como bolitas que van a ser los taponamientos. Entonces, los formadores de metanos deben estar activos también, pues. Pero si se te ha acidificado el medio, estás fregado. Estos, a pesar de estar activos, no van a hacer su trabajito. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante lo que se dice acerca del balance, ¿no es cierto? Entonces, los formadores de metano crecen más lento. No tienen la misma tasa de crecimiento que los formadores de ácidos. Es por eso que un reactor anaerobio, cualquiera que este sea, debe tener una mirada muy crítica, muy profesional, muy entrenada de la gente que maneja este tipo de reactores. Entonces, no se puede colocar en cualquier lugar. Si tú me colocas este tipo de reactor, inclusive en ciudades intermedias, yo te voy a preguntar, ¿tienes el laboratorio? ¿Tienes la gente entrenada para hacer esto? Si no tienes ni laboratorio, ni la gente entrenada, estás diseñando una planta que muere. ¿No es cierto? No va a funcionar tu planta. Las bacterias formadoras de metanos son sensibles, son señoritas, son damitas, son señoritos. No les tienes que decir nada porque son muy sensibles. ¿A qué son sensibles? A la carga. Muchito ya te dicen no quiero. Poquito te dicen tengo hambre.
¿no es cierto? Entonces, la carga es importante, el pH es importante y ojo al piojo, la temperatura es importante. Entonces, no vas a poner una planta de este tipo cuando las variaciones de temperatura son demasiado grandes. Porque si pones una planta de este tipo, estás yendo al muere. Yo mucho me temo que la planta de tratamiento que están haciendo en Cochabamba, en ese mapa, que es un USB, esté yendo al muere. Pero el tiempo dirá. De repente, en unos 8 meses más, yo me tengo que comer mis palabras. Pero, ¿no es cierto? En mi humilde criterio, ¿no es cierto? No tienes las condiciones. La operación, entonces, de este tipo de reactores depende de mantener un adecuado ambiente para los formadores de metano. Eso es lo importante. Todo debe entrar entonces en balance. No se olviden que unas bacterias dependen de las otras. Si unas bacterias crecen más rápido, hay que tomar las condiciones y las precauciones necesarias como para que entren en balance. Dentro de los productos de la digestión anaerobia, ¿qué tenemos? Tenemos primero la formación de gases, ¿no es cierto? Y de eso se trata, de tener la formación de gases. Y aproximadamente son 7 a 12 pies cúbicos por libra de sólidos volátiles destruidos, ¿no es cierto? Entonces, eso es, si vamos a cambiar pies cúbicos por kilogramo, tendría que multiplicar, a ver, un cachito, vamos a ver. A ver, un cachito, les voy a decir entonces, 7, 6.237, a ver, cachito ya. Sería aproximadamente medio kilo, esto es 7 es medio metro cúbico por kilogramo de sólido volátil, ¿ya? Eso es aproximadamente. Y el otro, el punto 12, va a ser punto 8, de punto 5 a punto 8, ¿ya? Eso es traducido entonces de la... Normalmente estas cosas de investigación en reactores normalmente vienen de la literatura gringa. Entonces, dentro de esos gases vas a hacer metano, vas a tener metano del 65 al 70% de los gases. Y del 30 al 35% va a ser dióxido de carbono. Ah, el metano es el que me está interesando. Porque el metano es reutilizable. Y eso me va a dar a 500 a 600 British Thermal Units por pie cúbico. Esto es interesante. Tienes un poder calórico, ¿no es cierto?, en BTUs, ¿no es cierto? Y ese poder calórico puede utilizarse en calentamiento del digestor, calefacción de edificios, puede utilizarse para combustión de motores, puede utilizarse para tener electricidad. Esto es bien interesante porque puedo alimentar mi planta de tratamiento con los productos de la digestión anaerobia. Y esa es una de las grandes ventajas
de la digestión anaerobia. Pero no te olvides que, por ejemplo, en Cochabamba vas a necesitar calentar, necesitas el heat exchanger, el intercambiador de calor, para mantener las condiciones del reactor de manera adecuada y que éste pueda seguir produciendo gas y a través de la producción de gas pueda tener una adecuada producción de calor, BTUs por pies cúbicos, poder calorífico, ¿no es cierto? ¿Qué otros productos hay? Primero hemos dicho los gases. Otro de los productos son las espumas. A estas son, no las quiero, las espumas. Son sólidos ligeros debido a que se atrapan los gases. Se crea, si la mezcla no es la correcta, aquí falta no, es la correcta. No digerida, separada por las bacterias. Se reduce la capacidad del digestor, se taponean las tuberías, se taponean las ventilaciones. Esta es la cosa. La mezcla no es la adecuada. Si la mezcla no es la adecuada, entonces voy a tener problemas. Se me van a formar espumas. Un tercer producto de la digestión son el sobrenadante. ¿No es cierto? Siempre va a haber algo que está de la interfaz, el sobrenadante. ¿Y qué es el sobrenadante? Son los líquidos que salen del digestor. Y existen dos fuentes de agua en el digestor. Es agua ¿no es cierto?, al digestor y agua formada durante el proceso de la digestión. Entonces son esas las dos fuentes de agua que tengo. Y puedo entonces hacer reinyectar aguas por ejemplo, del digestor secundario, puedo traer al digestor primario. Y eso me va a generar una concentración alta de sólidos, de DBO y de amonio. Entonces, esto sobrenadante es, para que no haya este sobrenadante, debo sacar muy frecuentemente los lodos en pequeñas cantidades. ¿Ya? Saco los lodos en pequeñas cantidades y voy manteniendo mi equilibrio. ¿De acuerdo? Eso es lo importante, mantener el equilibrio. Y los lodos digeridos son el producto final. Son lodos inorgánicos, son lodos que son como arena. Puedes tener sólidos volátiles, orgánicos, no fácilmente digeridos. Entonces, esto es el producto y es lo que llamamos la estabilización. Es un lodo que ya está estabilizado, que lo puedes manejar, lo podrías mezclar para poder hacer, digamos, fertilizante, ¿ya? Es muy apetecido en fertilizante. ¿Y los lodos digeridos qué características tienen? Primero, menos sólidos. Segundo, apariencia como de terrones. Ya les he mostrado en un video cómo están los sólidos, ¿no es cierto? Es de color negro. El olor es tolerable, es mucho menos ofensivo, ¿no es cierto? Lo puedes tolerar. No es que no hay olor, por favor, ¿ya? En toda planta de tratamiento de aguas negras siempre va a haber olor. Nosotros no comemos flores para poder defecar perfumado. No hay eso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener olores que son menos ofensivos. Y luego voy a tener un contenido volátil reducido, es decir, un contenido orgánico reducido. Entonces, tenemos como resumen la producción de gases, metano y dióxido de carbono, la producción de espuma, que son sólidos más livianos. Se va a producir un sobrenadante, que es un líquido que hay que removerlo, ¿no es cierto? Y los lodos digeridos, que ya podemos llamar, son lodos que están estabilizados. Y nuevamente, voy a tener
la digestión anaeróbica típica de 2 etapas. ¿No es cierto? Ambas etapas son formadores de gases. ¿Qué factores afectan a la digestión? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Inge, buen día. ¿Qué pasaría si la temperatura es menor a 10 grados centígrados, ¿no? En el reactor de digestión anaeróbica. A ver, todas las bacterias, cualquier tipo de bacteria, aerobia y anaerobia, se inactivan a 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir que se inactivan a 4 grados centígrados? Que ya no tienen el proceso de crecimiento, de mutación, que es hacen por mitosis normalmente las bacterias, ¿no es cierto? Varias maneras de poder reproducirse tienen pero no hay esa reproducción. Entonces, por ejemplo, cuando tú metes tu alimento a un refrigerador, este refrigerador no lo congela. Lo que hace es bajar en la temperatura a 4 grados centígrados. Un buen refrigerador. Y estos 4 grados centígrados te garantizan que las bacterias no tengan ningún funcionamiento. Pero no es un desinfectante. No es que bajas tú a 4 grados centígrados y has desinfectado. No hay eso. Simplemente has interrumpido el proceso normal de crecimiento de las bacterias. Eso es lo que has hecho. Nada más. Cuando tú vas sacando el alimento cada vez y lo vas metiendo otra vez al refrigerador, apenas lo has sacado, has activado nuevamente el proceso de crecimiento bacteriano. Vuelves a meter ese tu alimento que has utilizado en parte al refrigerador con más bacterias. Y si sacas y metes, al final tu refrigerador huele a diablos. Y estás buscando maneras de cómo vas a eliminar el olor con limoncito, con vinagre, con no sé qué. Anda. Lo que has hecho es mal utilizar tu refrigerador. Eso para todas las bacterias. Las bacterias formadoras de metano son más sensibles. Y todavía no estamos viendo la parte de temperaturas, ¿ya? Después vamos a ver precisamente vamos a estudiar dentro los factores que afectan a la digestión. Estos factores que afectan a la digestión. ¿No es cierto? Bacterias, cantidad de bacterias, el alimento, el sustrato, la carga, el contacto. Y aquí está, el ambiente. ¿Cómo vas a manejar tú el ambiente? Las bacterias formadoras de metano se inactivan por debajo de los 18 grados centígrados. Ya no tienes metano. Pero las otras son más fuertecitas, las formadoras de ácido. Y entonces, como son más fuertecitas, te has fregado. Todo tu reactor se ha acidificado. ¿Ya? Ok, Inge, gracias. Una última consulta. ¿Cómo hacemos el seguimiento del análisis de agua, ¿no? Del reactor? ¿O cada cuánto se hace para saber si está funcionando adecuadamente? Justamente lo que nos decía que el pH no baje, ¿no? Te estás adelantando en las lecciones todavía. Muchísimo te estás adelantando. Ah, ¿Ya? ya, gracias. Estamos en la diapositiva 36. Son 119 diapositivas que he preparado. Ah, wow, ok. Entonces, por favor, eso más adelante. ¿Ya? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Bien. Un segundito. Entonces, todos estos factores que aquí estoy enumerando son factores que afectan a la digestión. No hay duda, ¿no es cierto? Vamos a ver y vamos a analizar cada uno de ellos. Las bacterias, por ejemplo, ¿no es cierto? Las bacterias ocurren de manera natural. Deben haber organismos, ¿no es cierto?,
vivos en cantidad suficiente y en balance. Otra vez estoy hablando de balance. Otros factores son importantes en tanto y en cuanto afecten a las bacterias. O sea, mis bacterias son los responsables del tratamiento. Si no hay bacterias, no hay tratamiento. Alguien preguntaba la anterior vez, y entonces, ¿necesito o no necesito semilla? Claro que necesito semilla. ¿No es cierto? Porque si bien las bacterias están ahí de manera natural, hasta que empiecen a funcionar bien y hasta que entren en balance, va a pasar muchísimo tiempo, casi 4 a 5 meses pasaría. Tampoco es que cuando le echas semilla al día siguiente están funcionando, no, señor. El reactor va a tardar por lo menos un mes en estabilizarse. Pero en el otro caso, 4, 5, 6 meses quizás van a tardar. Entre tanto, agua que entra es agua que sale. ¿Y la población te va a aguantar 6 meses? Ah. Y las apps que no saben nada, te van a decir, los de las apps van a intentar que tu reactor funcione al día siguiente. Anda. ¿No es cierto? Eso también hay que saber. Para ser autoridad tienes que saber qué cosa vas a poder exigir. Entonces, las bacterias, de lo que estoy sacando en resumen, es que están en balance. El alimento básicamente son los sólidos volátiles. Si son volátiles, estoy diciendo que son orgánicos. ¿No es cierto? Entonces, hay varios tipos de alimentos. Estos alimentos tienen que ser degradados por las enzimas. Por ejemplo, yo tengo dificultad enzimática. ¿Ya? El golpe de García Mesa me agarró en el comedor universitario. Y después de la COP, tomaron, en ese entonces, el golpe del 80, tomaron el comedor universitario como, digamos, el segundo punto de resistencia, digamos, comunista, socialista, lo que quieres decir. Yo nunca he sido ni comunista ni socialista y estoy viejo para hacer eso. Entonces, yo iba simplemente a almorzar porque es feo almorzar con solito, ¿no? Y yo estudiaba en La Paz y almorzaba con mis compañeros. Ahí me agarraron. Y nos hacían comer el agua hasta contar 10 y el agua caliente, obviamente. O sea, la tortura ha sido 15 días. Y ahí ha destrozado mi estómago. Tengo acidez de por vida. Y eso es porque no tengo enzimas casi. Tengo una dificultad enzimática. Tengo pocas enzimas. Tengo que meterle enzimas para que pueda tener una cierta digestión. Entonces, no todo el material orgánico se desestabiliza porque o no tienes enzimas o el alimento es pobre. Si el alimento es pobre, no se degrada rápidamente. Y los sólidos inertes, menos. No sé, a ver, cómete plástico. Seguro que si te comes plástico, entras al baño, vas a encontrar el plástico ahí. ¿No es cierto? Porque lo único que has hecho es pasar por tu tracto intestinal y lo has defecado. Y ahí está tu plástico. Cómete a ver una bolita de cristal. Seguramente al día siguiente vas a tener la bolita de cristal en el baño, porque no lo has digerido. No se digiere. ¿No es cierto? Esa es la cosa. Entonces, solamente del 40 al 60% de los orgánicos se reducen. Entonces, tengo bacterias que deben estar en balance. El alimento que estoy diciendo son los sólidos volátiles y que no todo el material volátil se destruye. Y por supuesto, nada inerte se va a destruir. Nada, no hay nada inerte que se va a destruir. El alimento entonces son los sólidos volátiles. Tienen que ver con los sólidos volátiles. Luego está la carga. ¿Cuánto le vas a dar? La carga es la cantidad aplicada al proceso de tratamiento. Eso es la carga. Y se relaciona obviamente al tamaño del sistema. Si vas a tener si no es lo mismo tener una fiesta para 200 personas que una fiesta para 15, ¿no ve? Para 200 personas vas a tener que tener un catering de manera que mis cochabambinos no salgan protestando de tu fiesta. Tan poquito me ha dado.
¿no es cierto? No es así. De 15 hasta en mi parrillero los puedo atender a 15, ¿no es cierto? Pero ya a 200 tendré que alquilar un local, ¿no es cierto? Y darles alimento. Entonces les voy a dar la carga, la cantidad necesaria de acuerdo al tamaño del sistema. A eso se refiere este alimento, la carga. Entonces, ¿qué es la carga? Cantidad y tipo. Tengo que ver la concentración del lodo, el porcentaje de sólidos totales. Ya estamos hablando más técnico. Porcentaje de sólidos totales. Tengo que usar la cantidad utilizable de lodo, el porcentaje de estos lodos, que son sólidos volátiles, la cantidad en peso de volátiles por volumen disponible. Ajá. Ya estoy ingresando entonces a factores de la digestión y el volumen de lodos por volumen disponible. No todo es lodo, parte es agua. Ahí está. El tipo, concentración del lodo, cuánto de lodo voy a utilizar, la cantidad por lodo, esto ya lo han visto. Y otro factor en la digestión es cómo voy a mezclar. El mezclado. Y el mezclado te va a dar el contacto, el tiempo de contacto. ¿No es cierto? No es como que no tienes tiempo para comer, ¿no? Y te lo vas a comer todito en uno. ¿No es cierto? Muy rapidito. Si tú eres como persona humana, tendrías que masticar tus alimentos de 20 a 30 veces cada alimento, masticarlo para que tu sistema digestivo funcione bien. Claro que algunas veces cuando somos jóvenes comemos como en comedor universitario rapidito antes de que se enfríe, porque te han dado sopa, segundo y postre en uno solo, ¿no es cierto? A veces empezamos por el postre, después por la sopa. Man, somos bastante desordenados en la comida, pero todo lo hacemos rápido. Porque si no todo se enfría y es feo frío. ¿No es cierto? Ah, no, con las bacterias no puedes hacer. Las bacterias, ya te he dicho, son señoritas o señoritos. A ellos les tienes que dar la cantidad adecuada y además les tienes que dar el tiempo necesario. Y eso es el contacto que deben tener las bacterias y los alimentos. Ah, y la distribución del calor, importante también. En el reactor no pueden haber zonas frías y zonas calientes. Ah, te fregaste si hay eso. Porque las bacterias son termofílicas, son mesofílicas o son tres tipos de bacterias que hay. Nosotros vamos a estar normalmente trabajando en el rango mesofílico. Eso quiere decir que toda mi temperatura en todo mi reactor tiene que estar uniformemente distribuida. ¿No es cierto? Haber entrado a una fiesta y te pones debajo ¿qué llama? Del aparato de aire acondicionado, estás con un frío terrible, ¿no es cierto? Y te ocupas más del frío que de comer. No estás aprovechando tu comida. Y eso es lo mismo que sucede con las bacterias. Tiene que haber una distribución del calor en todo el reactor. Tengo que poder minimizar la sedimentación, porque me va a reducir el volumen disponible y tengo que poder minimizar las espumas, porque las espumas me están indicando que hay problemas operacionales. Entonces, el mezclado es importantísimo en la etapa de la digestión. Eso me va a dar el contacto, la distribución del calor, minimizar la sedimentación y minimizar las espumas para que yo tenga un buen mezclado y pueda entonces maximizar la eficiencia de la digestión. Entonces ya tengo 4 cosas. Tengo bacterias, alimento, carga y contacto. Y ahora sí, el otro es el ambiente. ¿Y qué tengo que tener en el ambiente? Los bichos felices, chochos de la vida. Si no están chochos de la vida, no funcionan bien. Y en el ambiente, entonces, tengo que decirte que las bacterias formadoras de metano
son muy sensibles a las condiciones del digestor. Muy sensibles. Entonces, tienes dos cosas que debes asegurar. Uno, que sea anaerobio, sin oxígeno. No puedes dejar que le entre agua de lluvia aquí. Porque si le ha entrado agua de lluvia, le has metido oxígeno. Y si le has metido oxígeno, te has fregado. Luego tienen, eso es en el ambiente, lo que se llama la temperatura. Y ahora sí, entramos al tema de temperaturas. La temperatura controla la actividad de las bacterias, no hay dudas. La temperatura puede ser psicrofílica, de 10 a 20 grados centígrados, mesofílica de 20 a 45, mejor 29 a 37, 37 cuerpo humano, ¿no? Y la termofílica, arriba de 45 grados, mejor de 49 a 57 grados. Y nosotros vamos a estar trabajando en el rango mesofílico. Como ya les he adelantado, entonces, voy a estar trabajando en este rango, en el rango de que estas bacterias debo asegurar que su temperatura esté entre 20 grados centígrados a 45 grados centígrados, mejor de 29 grados centígrados, no Fahrenheit, a 37 grados centígrados. Esa es la temperatura que voy a emplear. Entonces, como temperatura voy a entrar en el rango mesofílico. Aquí otra vez me he chuteado, ¿no es cierto? Y la mayoría de los digestores van a operar entonces en el rango mesofílico. Dentro del rango, las bacterias son muy sensitivas a los cambios de temperatura. Inclusive cuando estás trabajando en este rango de 29 grados centígrados a 37 grados centígrados, estos son capaces de no querer trabajar. Son muy sensibles entonces. Estamos hablando de las bacterias formadoras de metano. Y la temperatura entonces va a controlar todo lo que es la actividad de las bacterias. Y aquí te digo, no debes permitir un cambio mayor a 0.05 grados por día después de la puesta en marcha. Entonces, aquí ya te estoy diciendo cómo vas a controlar la temperatura. Si se está enfriando demasiado, hay que meterle alguna fuente calórica externa. Si se está calentando demasiado, estás fregado. Está más difícil eso. Tienes que controlar con el proceso de mezcla. Ya entonces, esos son. Entonces tienes las anaerobias, temperatura menofísica en el ambiente. Otra cosa es el pH. Ay, Dios. Si el pH está entre 6.8 a 7.2, ni siquiera el cuerpo humano, nosotros decimos de 6 a 8 podemos tomar agüita. Estos no, señores. Estos están en un rango cortito, de 6 a 8 a 7.2. El control del pH es importante. Si el pH está bajando por debajo de esto, está empezando una acidificación. ¿De acuerdo? Y entonces mi reactor no va a funcionar. Obviamente necesito que los ácidos volátiles, o sea, la alcalinidad, los ácidos, la comidita no sea excesiva, porque estos no tienen medida ni clemencia, comen hasta morir, ¿no es cierto? Y entonces tienes que alimentar de manera adecuada. Y tienes los tampones o buffers, que le llamamos, ¿no? Es, tampón, ¿no es cierto? Y el tampón tiene que ver con la alcalinidad. Debo poder mantener una cierta alcalinidad del lodo a la entrada y el lodo que la alcalinidad que se está creando en el proceso de la digestión. A veces entonces mantengo la alcalinidad con lechada de campo.
¿ya? Y eso es muy importante. Temperatura, pH, no volátiles y la alcalinidad del lodo majón. Y último, materiales tóxicos, imposible. Si tienes materiales tóxicos, los has matado a todos. Como en todo lado. A ver, toma cianuro. Vamos a ver si sobrevives. ¿No es cierto? Así lo grandote que eres, te vas a morir. Entonces, fíjate cómo son los factores ambientales. Hemos visto varios tipos de factores, carga, pH, todo eso los hemos visto. Muy bien, señores. Hasta aquí la clase del día de hoy. Son las 9:22. ¿Sí? El próximo, ¿cuándo nos vemos? Martes, ¿no? Sí, lunes lo tengo que dedicar a mis 8 alumnos. El día martes nos vamos a ver, por favor, en clase, ¿sí? Ingeniero, Hasta una luego, consulta. señores. Sí. ¿Cómo garantizaríamos, ingeniero, la mezcla? La mezcla, hay varias maneras. Después te voy a explicar cómo todavía está. Hay hasta mezcladores. Pero la mezcla en este caso ni siquiera es por la entrada y la salida. Cómo diseñas la entrada y la salida de lodos al digestor. Te he mostrado fotografías en las cuales precisamente la entrada de lodos al digestor no está en un costadito porque si no se va a producir flujo pistón. El flujo que yo quiero que se presente en un digestor anaerobio es flujo tipo mezcla completa. Entonces, para que el flujo sea mezcla completa, los reactores normalmente son circulares, ¿ya? Ay, ingeniero, está bien. Gracias. Ok. Hasta luego, muchachos.